El último libro en el mundo. Por Omar Cuellar. Jamás había visto a mi padre tan alterado. Recorría con los dedos de su mano derecha las repisas del único librero que teníamos para cerciorarse de que no quedase ningún libro allí. Con la otra mano cargaba una bolsa negra de plástico, en cuyo interior se encontraban todos los libros que mi familia había comprado con el pasar de los años. La mayoría eran novelas muy largas que, por mi edad e inclinaciones propias, no me había aventurado a leer, y si lo hubiera hecho, estoy seguro de que no las hubiera entendido. El año era 1985 y yo tenía 11 años por aquel entonces. Aún con la bolsa negra de plástico en una mano y una mirada tremendamente alterada en su rostro, mi padre se agachó frente a mí, dejó la bolsa a un lado, y me sacudió con sus brazos. «¿Me prometes que no tienes ningún libro en tu habitación? Promételo. En el nombre de Dios y de tu madre, prométeme que no has tomado ningún libro». «Lo prometo», le mentí. Y me quedé paralizado sin saber si me sentía de aquel modo porque jamás había visto y escuchado a mi padre gritarme de aquella forma, o por la mentira que acababa de decir. Luego de tranquilizarse, mi padre salió con premura, y tiró aquella bolsa con todos los libros en el bote de basura. Todos los libros, menos uno. El libro que yo había escondido debajo del colchón de mi cama un día antes de lo que las personas llegarían a llamar con el paso del tiempo. La purga. Ahora tengo 36 años. Soy un adulto, pero todavía tengo recuerdos muy nítidos de cómo mi padre me gritó aquella tarde y yo decidí mentirle sin más. No fue sino hasta que cumplí 15 años, que entendí la gravedad del asunto y me arrepentí de haberle mentido. No había día que la culpa no me atormentara. Pero ¿cómo es que un niño de 11 años, que carece de un lenguaje adulto, puede comunicarle a un padre por qué un libro es tan importante para él? ¿Cómo podía yo, a los 11 años, explicarle a mi padre que aquel libro me hacía sentir bien, porque cuando lo leía, aparecía en mi mente alguien, cuyo cuerpo y conciencia se sentían más reales que mi propio cuerpo y mi propia conciencia? No fue sino hasta que cumplí 15 años, que me enteré de que todos los gobiernos alrededor del mundo comenzaron a confiscar todas las novelas, cuentos, historias y relatos existentes, en todos los idiomas, para luego deshacerse de estos. Una vez confiscada toda la literatura, los gobiernos y los ciudadanos llevaban a cabo las purgas, donde enterraban, quemaban, o destruían todos los libros impresos que contuviesen alguna historia. Y se preguntarán por qué ocurría esto. Bueno, pues ni yo mismo, siendo ya un adulto, lo puedo entender. Es más, la ciencia y la religión todavía no pueden explicar lo que ocurrió en el año de 1985. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Muchas personas lo describen como una histeria colectiva, aunque en lo personal yo creo que fue más bien un momento en el que la humanidad se unió por completo por primera y última vez. Resulta que en 1985 las personas que leían obras literarias comenzaron a darse cuenta de que cuando leían estaban imaginando a la misma persona. Una persona a la que no conocían. Esta persona tenía la capacidad de hacer sentir a los lectores que lo imaginaban como si ellos mismos fuesen esta persona o ente. Además de esta característica vicaria, la persona que aparecía en la mente de todos cuando cualquier obra literaria era leída, parecía cobrar vida propia. Daba la impresión de que esta criatura con disfraz humano demostraba su voluntad mediante la ropa que le gustaba usar y los gestos faciales que hacía. Distintas personas alrededor del mundo leían distintas obras literarias en distintos idiomas, pero el protagonista siempre era esta persona, y todas las personas entrevistadas coincidían a la hora de describir la personalidad, el atuendo y el lenguaje corporal de este ser imaginario. Cuando este ser se esparció y comenzó a ser imaginado por todos los lectores del mundo, los gobiernos se alarmaron y comenzaron a buscar al ser humano en la vida real que se pareciese a este ente imaginario. Desafortunadamente, nunca dieron con él. Asustados, porque empezó a circular la teoría de que este ente imaginario era un arma alienígena para invadir y destruir la psique humana, los gobiernos decidieron llevar a cabo las purgas y destruir toda la literatura que contuviese una historia, pues a este ente le gustaba habitar en ellas, pues no podía vivir ni expresarse mentalmente en manuales, artículos académicos y científicos o recetarios de cocina. A este ente le gustaba ser imaginado en distintos escenarios. Había incluso otra teoría que decía que el ente estaba entrenando la mente de los lectores en distintas situaciones, y que algún día, cobraría vida y tendría toda la experiencia del mundo para saber cómo actuar ante diferentes retos y escenarios que se le pudiesen presentar. Yo no me suscribo a ninguna de las teorías, pero ahora que tengo 36 años, he visto las consecuencias de una humanidad que dejó de leer hace muchos años por miedo a imaginar este ente desconocido. La ciencia y el arte dejaron de avanzar.
La ética y la moral quedaron en el olvido. La degeneración prevalece. Estamos retrocediendo cognitivamente, y todo esto se debe a que, desde que dejamos de producir y consumir literatura, dejamos de producir y consumir posibles escenarios. Posibles escenarios del pasado y posibles escenarios del futuro. Sin atrevernos a imaginar estos escenarios, dejamos la creación de lado. Abandonamos la creación. Ahora solo existimos para comer y existir. La manutención del cuerpo se ha vuelto nuestro último y perenne objetivo, y nadie se atreve a imaginar algo distinto. Nadie puede ahora imaginar un cambio o disrupción del status quo. No obstante, a la vez, nadie sabe que yo tengo el último libro del mundo, y que desde que tenía 11 años, lo abracé y le escondí debajo del colchón de mi cama, no porque fuese un visionario y pudiese predecir que el mundo colapsaría sin la imaginación que las historias promueven, sino porque simplemente me hacía sentir bien cada vez que lo leía por aquel entonces. Me hacía sentir bien, porque imaginaba aquel ente, que yo no sabía que era imaginado por todo el mundo y que potencialmente se trataba de un ente cósmico, cuyas intenciones hasta la fecha desconocemos. Hasta el día de hoy, que me atrevo a hacer pública esta carta dirigida a los mandatarios y élites más poderosas del mundo para notificarles mi descubrimiento. Hace unos meses di con unos misteriosos versos, que al parecer tienen el poder de actualizar las intenciones de quien fuera que los lea. Fue así como, mientras leía en voz alta los siguientes versos, tuve la intención de que aquel ente imaginario se mostrara y se presentara ante mí. Duerme, vigía, hasta que las esferas giren 26.000 años y yo regrese al lugar donde ahora ardo. Después, otros astros surgirán en el eje de los cielos. Astros que sosieguen, astros que bendigan. Solo cuando mi órbita concluya turbará el pasado tu puerta. Y esto fue lo que me dijo, cuando con una figura y lenguaje humanos, se paró frente a mí con una sonrisa en su rostro. Mi nombre es Nathan Esseri, y soy un ente cósmico imaginario. Haz con esta información lo que te plazca. Fin.